¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta sesión. Comenzamos con la presentación del ingeniero Roberto Mejimar, por favor. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos por esta invitación, y es un placer estar frente a ustedes exponiendo este tema, que tiene un título demasiado largo, pero más que nada es seleccionado para que sea descriptivo el mismo, ¿no? Bueno, en primer lugar, los objetivos principales es apuntar al tema de patologías subterráneas desde la óptica minera, ¿no? Desde la experiencia minera. En general, para todo proyecto de excavación subterráneo, sea cual fuera la actividad minera civil, es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos elementales para tener éxito en todas las etapas de la excavación, desde la planificación misma hasta la llave en mano, a la puesta en marcha, digamos, del proyecto. Tomar uno de los puntos fundamentales, tomar de la experiencia de terreno las lecciones proporcionadas por la realidad. Eso en la actividad minera se da con mucha más frecuencia que en una actividad de una obra puntual, de un trazado fijo y estacionario, como puede ser un túnel ya excavado. En un yacimiento minero, la variabilidad, ¿no es cierto?, y la dinámica que presenta hace que aprendamos del terreno porque estamos en un mismo sitio, en un mismo lugar, y podemos apuntar a mejoras continuas, ¿no es cierto?, en función del aprendizaje que nos proporciona el terreno. Por otra parte, bueno, contar con herramientas conceptuales, ¿no? Vamos a hablar a nivel conceptual para manejar las problemáticas que se presentan, adelantándonos a las propias ocurrencias. Considerar en el proyecto sin subestimar absolutamente ninguna de las adversidades que se nos presenten, ¿no? Durante la experiencia que podemos tomar de nuestra obra, ¿no? En los avances. Y registrar formalmente toda ocurrencia de terreno. Eso hace que formalicemos, ¿no? de cualquier manera, y tengamos esa fuente, ¿no? de información como para poder proceder en el futuro, ¿no? Aprender verdaderamente requiere, digamos, esa formalización. Establecer un protocolo que involucre a todos los roles del equipo que intervienen en la excavación. La palabra protocolo la vamos a repetir acá porque es un punto fundamental. Protocolos de condiciones de terreno a considerar, analizar. Se han visto exposiciones muy buenas en el transcurso de este curso, este congreso, y verdaderamente, bueno, tiene que ver justamente con eso, en formalizar, considerar, elaborar una lista de verificación. ¿Qué tenemos que considerar en cada etapa del proyecto, desde el proyecto mismo, el diseño mismo, ¿no? Por otra parte, un protocolo de intervención en cada paso del proyecto, es decir, este es un protocolo de intervenciones, ¿no? De cada uno, de cada... Perdón. Gracias. Un protocolo de control de ejecución, o sea, más allá de los ensayos que se realizan en terreno, ¿no? Bueno, pero es ver cómo está trabajando la gente, ver si verdaderamente se está ejecutando de acuerdo al procedimiento, de acuerdo a todo el paso a paso de cada una de las tareas involucradas en el proceso, ¿no? Por supuesto, la línea de base para eso son los procedimientos de trabajo, el paso a paso de cada tarea. Bueno, un montón de herramientas que ustedes de alguna manera en su actividad conocen. Finalmente, algo que es muy importante son los protocolos, el protocolo de responsabilidades en la estabilidad de la obra. Eso se refiere, ¿no es cierto?, a que cada rol, desde el obrero que entró o el operario que entró ayer, ¿no es cierto?, a trabajar, hasta la gerencia, hasta el directorio, tiene un rol en cuanto a la estabilidad del macizo rocoso, ¿no? En este caso, digamos, todo el sistema de la excavación. Algunas definiciones, lo que, bueno, tal como dijeron de una manera muy importante y detallada, ¿no es cierto?, las razones que impiden prevenir las patologías en las excavaciones tienen que ver con una exploración insuficiente, ¿no?, en el lugar donde se emplaza la obra. Falta de consideración de variables finales en los cálculos, eso es muy importante, ya vamos a ver algunos ejemplos.
Aparición de condiciones inesperadas ocasionadas por fenómenos naturales, ¿no? Que también lo deberíamos incluir en esa famosa lista de verificación que hablábamos anteriormente. Falta de consideración de imponderables o efecto de solicitaciones coyunturales que existen en este tipo de obras. Comportamiento de parámetros naturales de las adyacencias, relacionados principalmente con cauces y calidad de aguas. Falta de control efectivo de ejecución de tareas en la obra de construcción. Más allá de que contamos con los procedimientos, hay que verificar verdaderamente si se ejecutan o no en el terreno. Planificación o proyecto deficitario, ¿no es cierto? Puede ser otra de las razones por las cuales aparecen patologías en las excavaciones. Y hay otros, y hay muchos otros, digamos que podemos ir charlando a lo largo de esta breve exposición. ¿Por qué nosotros referimos la actividad minera como útil, ¿no? para aprender? Más que nada, la minería subterránea está modificando su entorno, ¿no es cierto?, en sus excavaciones, permanentemente, de una manera permanente, constante. Hay una extracción, ¿no es cierto?, de un material, de un alto módulo generalmente, y es reemplazado por otro material de inferior módulo o aire directamente. Bueno, esa dinámica, ¿no es cierto?, exige la planificación bajo ese entorno y obviamente se convive, ¿no?, constantemente con esas situaciones. Por otra parte, bueno, siguiendo con lo mismo, el reemplazo continuo de reservas extraídas generalmente por materiales de menor módulo, como decía recién, produce una dinámica tensional particular con reacomodamientos, bueno, que impactan tenso deformacionalmente, y se necesitan estrategias de manejo. Entre ellas, bueno, secuencias de minado como para facilitar o mitigar, ¿no es cierto?, los efectos tensionales y deformacionales. Por otro lado, relacionado con las patologías con aguas presentes, inclusive con aguas con acidez o con presencias oxidantes, ¿no es cierto? Bueno, tenemos las estructuras de contorno, ¿no? Por ejemplo, de los minerales betiformes. Esa estructura, bueno, en inglés, el hugging wall, el fútbol, esas paredes o sea, caja techo, caja piso, bueno, son vías de conducción de los fluidos, de todas las aguas que están presentes. Y siempre los niveles inferiores cuentan con problemáticas de sobrebombeo, es decir, están exigiendo al terreno a una fuerte saturación y a un alto nivel de presiones, ¿no?, de agua. Y bueno, también tenemos otro tema, ¿no?, que hay una invariabilidad, una invariante que las actividades quizá las otras actividades de tunelado, en obras civiles, acá hay una invariante que es el cuerpo mineralizado. Sí o sí hay que extraer ese cuerpo mineralizado y no existe una flexibilidad, digamos, para no sacarlo, sino que la actividad exige, ¿no es cierto?, esa excavación. Bueno, vamos a ver tres tipos de patologías. Una patología relacionada con problemas de tensionamiento, inducido por la explotación, ¿no? Misma, ¿no? Por la explotación de recuperación de reservas. Problemáticas de saturación, drenaje y problemáticas asociadas a la ejecución deficitaria, que es lo que hablábamos al principio de las tareas, ¿no?, que se realicen verdaderamente tal como se planifica. Acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo mineralizado, que está acá, ¿no es cierto?, de color marrón, ¿no?, que es la veta, en este caso una veta ancha, y en la adyacencia tenemos el sistema de desarrollo, ¿no?, que son las rampas de acceso principales y los accesos al cuerpo mineralizado. Ese cuerpo de color marrón, ¿cierto?, es lo que nosotros vamos a extraer, ¿no es cierto?, con nuestra explotación. Es objetivo de la ingeniería de mina, ¿no es cierto?, definir qué método de explotación vamos a aplicar para generar la menor complicación y recuperar el máximo de reservas. En este caso, como pueden ver en esta siguiente imagen, bueno, esas perforaciones que están en amarillo, estas perforaciones que están en amarillo, estos abanicos de perforación son para volar, o sea, realizar la voladura de extracción de esas reservas que vamos a extraer desde la parte inferior
Y esto que está en otro color, ¿no es cierto?, son la estabilización de la pared final que va a quedar, el hueco, ¿no?, con la tecnología de cable bolting, que, bueno, la dimensionamos o vamos a exponer un radio hidráulico promedio, ¿no es cierto?, dado por el radio hidráulico tradicional, ¿no es cierto?, que es el área sobre el perímetro, y dimensionamos de esa forma la estabilización de corto plazo de esa pared. Porque en el paso siguiente ya procedemos al relleno de ese hueco con ese que está, ese color gris, ¿no es cierto?, que tenemos acá, con un módulo totalmente menor que el inicial, ¿no es cierto? De esa manera ya no es una vía de pasaje, las tensiones horizontales en esta dirección ya no es una vía de pasaje tensional, sino que se relajó todo, ¿no? Viendo otro ejemplo, acá esquemático, ¿no es cierto?, la parte oscura, ¿no? Esta parte oscura es una beta, ¿no es cierto?, un cuerpo mineralizado que ya ha sido extraído en 3 o 4 niveles, bueno, acá tenemos 3 minados, y se pretende recuperar ese pilarcito, ese pilar, ¿no es cierto?, los pilares que tenemos ahí. Obviamente se ha incrementado el pasaje tensional por estos pilares y mientras más los reduzcamos, mayor va a ser el tensionamiento que estamos induciendo en esos pilares. En ese caso, todas las estructuras que están apretadas, ¿no es cierto?, por ese fuerte tensionamiento, con el minado, con la extracción, se produce un relajamiento y pasamos a cero de tensión. Entonces, en ese ejemplo, lo que se quiere mostrar como una cuña que estaba totalmente apretada, de pronto queda relajada y sujeta, en este caso, a la gravedad. Son ejemplos bueno, en alguna oportunidad hablamos de tensionamiento inducido en otra presentación, pero tienen que ver con patologías. También, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, de cuando se hace el minado, ¿no?, de un open pit, ¿no es cierto?, y quedan reservas en profundidad. Bueno, en primer lugar, el pit o el cielo abierto, digamos, la explotación por cielo abierto ya finalizó en cuanto a su planificación y mediante la exploración quedan reservas en profundidad. Entonces, bueno, vamos a entrar en un ambiente ya que está sobretensionado, el fondo del pit está sobretensionado. Por otra parte, si hay presencia de diferentes materiales, de diferentes módulos, ¿no es cierto? Bueno, la tendencia o la preferencia de pasaje tensional va a estar dado por ese material de mayor módulo. Y los de materiales de menor módulo son los que metafóricamente dicen, bueno, yo me rompo, aguantate la voz, le dicen al de mayor módulo. Entonces, más se complica esta situación cuando existen fallas con desplazamiento, ¿no?, donde aparece un residualismo. Acá rápidamente, bueno, vamos a un esquema de cómo esa interrupción tensional que se ve en celeste, ¿no?, acá, se ve interrumpida y se carga en el fondo, por supuesto, es lo que estábamos hablando recién. De por sí, en el fondo del pit hay un sobretensionamiento inducido por el propio hueco, ¿no es cierto? Esto es, por supuesto, desde el punto de vista totalmente conceptual y esquemático. Además, tenemos una carga de ese relajamiento que puede haber en el pit, ¿no es cierto?, que puede sobrecargar aún más el piso, que hay que considerar, porque eso se detecta sobre todo cuando perforamos en el fondo del pit, ¿no es cierto?, con la máquina, normalmente las perforadoras, ¿no es cierto?, tenemos unas velocidades de perforación, de penetración en la roca inferiores, o sea, disminuye porque hay un sobretensionamiento, un fuerte tensionamiento, por lo tanto, es un aviso, es una advertencia, es un indicio de que estamos frente a sobretensionamiento. Bueno, eso es lo que les decía de las preferencias tensionales, ¿no?, respecto de los materiales de alto módulo y de bajo módulo. Y en este es el caso de presencia de una falla con desplazamiento, la concentración tensional que vamos a tener acá en los materiales de alto módulo, por efecto de ese desplazamiento, ¿no?, de esa falla, son lugares seguramente donde vamos a tener una tendencia al menos, ¿no?, de estallido de roca, a no demasiada profundidad, ¿no es cierto?, por esa inducción presente, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de una profundización. Hay casos reales, ¿no es cierto?, un pit donde se ha profundizado la explotación. Aquí tenemos un sistema de pit
donde se han, bueno, son casos típicos, ¿no? de profundización y juego o convivencia con tensionamiento. Bueno, hablando del ambiente subterráneo, ¿no es cierto? La gran pregunta, ¿a qué distancia debo colocar la rampa de acceso, la rampa principal, que es la que va a, digamos, a permanecer a lo largo de la vida de la mina, como para que no tenga, digamos, incidencia con el hueco que genere, ¿no? en la explotación del cuerpo mineralizado? Si lo vemos en planta, bueno, tenemos este fenómeno, ¿no es cierto? Bueno, vemos el acceso a nivel, la rampa principal debe estar a una distancia determinada, como para que no tenga una perturbación y tenga una vida de largo plazo, ¿no? Obviamente hay herramientas, ¿no? Pero lo que les decía recién, cuando nosotros minamos el cuerpo mineralizado, que en principio hay transmisibilidad tensional, esa cuña de la rampa principal están apretadas, tal cual lo habíamos descrito verbalmente. En este caso, cuando ya no hay continuidad tensional, hay un desprendimiento o un juego de gravedad, digamos que, o sea, eso es lo que se distensionan las estructuras. El mensaje es, para prevenir estas patologías, es trabajar con situaciones finales. Nosotros, si dimensionamos un túnel en función de las estructuras presentes, la calidad de roca, calidad de macizo rocoso, bueno, todo el entorno en sí de la excavación, lo que se considera para calificar el macizo, tenemos que tener en cuenta la situación final, ¿no? En este caso, bueno, lo podemos asociar con un túnel vial, ¿cierto? Está previsto estar en contacto o adyacente a una cámara, una casa de máquinas o algo por el estilo, una situación, digamos, que les puede ser de utilidad también en la actividad vial. Bueno, acá tenemos el ejemplo real, ¿no? De una cámara vaciada, mirándola desde un lugar accesible, ¿no? Está eso, por supuesto, con un área de exclusión. Pero bueno, una fotografía de paredes estables del vaciado de una veta, ¿no? De una mineralización. En la adyacencia, ¿no es cierto?, hay una descompresión, ¿no? Esto es un túnel minero, en este caso con un tipo de pernos de corto plazo, pero se puede apreciar esa descompresión que se manifiesta de manera superficial digamos, en la contención superficial que tiene, que en este caso es malla electrosoldada. Acá tenemos otra situación de una alta deformación. Esto es un esquisto de la franja ibérica, digamos, franja mineralizada ibérica, eso en Portugal. Está estabilizado con cable Bolt, pero hay una alta deformabilidad, ¿no es cierto?, de la pared de la excavación. Y por supuesto, fenómenos de estallido de roca podemos tener, ¿no es cierto?, por un sobretensionamiento, ¿no?, en diferentes grados, ¿no?, como para considerar el origen de la patología tensional. Bueno, finalmente, acá podemos ver, en el caso de patologías tensionales, no sé cómo estoy con el tiempo. Vamos. En este caso, viendo de frente la beta, hay veces que se prefiere, bueno, se opta por realizar una especie de sistema de cámaras y pilares. Es decir, todo lo que es rojo es material in situ que se deja como portante y todo lo que está en blanco, ¿no es cierto?, es lo que extraemos. Entonces, esa configuración de pilares que tenemos en este caso, bueno, debe absorber, digamos, deformaciones y sobretensionamientos. Hay una relación, un radio hidráulico modificado, porque el que les mencioné primero era un radio hidráulico clásico, tradicional, que es en realidad el promedio del área sobre el perímetro. Acá tenemos un radio hidráulico efectivo, ¿no?, que tiene en cuenta la proximidad de las paredes. Es decir, tiene en cuenta la dimensión expuesta, en este caso sería el techo, en esta intersección de labores, pero tiene en cuenta en coordenadas polares, digamos, con esta ecuación, el efecto verdaderamente de proximidad o de cercanía de las paredes, ¿no?, que nos va a dar la criticidad verdadera de una manera más abierta. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una veta minada. Obviamente, lo que está en rojo, ¿no?, están con una exigencia mayor, o sean zonas no aconsejables para que tenga una proximidad la rampa paralela a esa explotación, ¿no es cierto?, que hemos liberado o que hemos relajado, ¿no? En ese caso, si
nos estamos defendiendo de la deformabilidad, es decir, el no pasaje tensional. Bueno, esto es visto en planta, ¿no es cierto? Bueno, esto es un diagrama de una de las tensiones, ¿no? La tensión en este caso, bueno, puede ser la sigma 3, pero es la tensión horizontal que pasa por este lado, ¿no? Acá tenemos un perfil y ahí pueden ver, ¿no es cierto? También pueden ver cómo los pilares que se están dejando, ¿no? Y los efectos tensionales sobre la rampa. Esta es una rampa de profundización, o sea que es una espiral, ¿no? Algo así que va profundizando. Son como ejemplos de aplicación de cómo prevenir, ¿no es cierto?, ese tipo de patologías. En ese caso, bueno, con ese esquemita superior, ¿no es cierto?, del vaciado de la veta o no, la extracción o no, debemos establecer secuencias de minado. Las secuencias de explotación se dan por diferentes niveles, de manera tal de tener el mínimo impacto, ¿no es cierto?, en cuanto a relajamiento y sobretensionamiento. En este caso, supongamos que tenemos estas dos cámaras, o sea, son dos cámaras establecidas en esta planta, que, bueno, son vetas que van hacia arriba, son vetas paralelas. La estrategia o la secuencia de producción que podemos tener de excavación, si la hacemos de una a una, ¿no es cierto?, cada una de estas cámaras, vamos a someter, digamos, a relajamiento la otra. Es decir, si minamos primero esta, la cámara 2, deja de ser pasaje tensional y cuando ingresemos a perforar en esta otra cámara, que sería la cámara 3, vamos a tener novedades de estabilidad o vamos a tener que aumentar requerimientos de estabilidad. Por lo tanto, la secuencia que corresponde, en ese caso, es minar simultáneamente estas dos cámaras para mitigar el efecto, bueno, el riesgo, ¿no? Y, por supuesto, la inversión innecesaria de estabilización. Bueno, este es un ejemplo que se puede dar en cualquier excavación, que es cuando tenemos dos paquetes, ¿no?, a ambos lados de la excavación, bueno, que tienen un bajo insignificante, un bajo módulo, ¿no?, muy bajo módulo, y bueno, y tenemos esos dos nervios, ¿no es cierto?, esos dos nervios donde puede haber pasaje tensional. Si nosotros nos acercamos demasiado, ¿no es cierto?, a esos cuerpos, obviamente vamos a inducir un altísimo tensionamiento y, por supuesto, vamos a tener un estallido de roca probable, ¿no?, con un flujo de material blando, ¿no?, que es el que está en las adyacencias. Bueno, rápidamente, otro tipo de patologías relacionadas con la presencia de agua. Bueno, por supuesto, vamos a ver rápidamente los casos diagramados, ¿no? Cuando no tenemos información, acá tenemos un acuífero confinado, o puede ser en el caso de la explotación minera, cuando estamos explotando arriba y de pronto accedemos con un long tunnel abajo, bueno, toda la vida de explotación de la mina, todas las aguas de perforación, todo, han drenado y han ocasionado un acuífero confinado. Bueno, no lo hemos detectado, no lo hemos tenido en cuenta y bueno, y tenemos la sorpresa, ¿no?, de encontrarnos con ello. Acá tenemos un caso que es muy problemático. Tenemos este proyecto con dos cauces de río, ¿no es cierto?, arriba, y estructuras que una vez ejecutado el proyecto son comunicantes, ¿no? Y se produce un impacto ambiental importante, un vaciamiento del río. Todo tiene que ver con todo porque mencionaron este tipo de problemáticas en las exposiciones anteriores. Pero esto es un caso concreto y real, ¿no es cierto?, donde hemos, bueno, se dio, digamos, el vaciamiento de estos ríos y el nuevo cauce de esos ríos secó, fue el túnel, ¿no es cierto?, y lo secó, ¿no? Por supuesto, se tuvo que tomar una gran remediación y muy importante. Este es otro caso de no trabajar, digamos, con la situación final, de alguna manera. Tenemos acá un túnel, ¿no es cierto?, que puede ser un túnel de compuerta o puede ser un túnel auxiliar, con estructuras que están ligadas con esta acumulación de agua. En esta acumulación de agua, ¿no es cierto?, bueno, en el análisis de los aportes da un agua neutra, un agua buena, ¿no es cierto?, pero no, quizá a largo plazo no se tuvo en cuenta la evaporación y la concentración, ¿no?, de agentes oxidantes, ¿no?, en
en el agua que cada vez se va haciendo más rico en ellos, ¿cierto? Y al drenar por esas estructuras, alteran la estabilización que se diseñó, que si es metálica, por ejemplo, y tiene un alto potencial de oxidación, genera, su mal comportamiento a largo plazo, ¿no? Su rotura o su colapso y no rinde, digamos, todo el largo plazo que necesitamos de la obra. Acá, bueno, simplemente eran dos videos, pero es un caso de, no sé si lo aprecian, no sé si es necesario, cómo ando con los tiempos, si es rápidamente, eso cómo nos encontramos de pronto, ¿no es cierto?, con un acuífero confinado, ¿cierto? Bueno, tenemos que tomar medidas, ¿no es cierto?, estabilizatorias. En este caso, bueno, la medida es inyección, ¿no es cierto?, de corto plazo, es decir, por ejemplo, a base de resinas, ¿no es cierto?, que de alguna manera sellen las grietas y nos permita, digamos, aplicar estabilización y sigamos continuando después de las inyecciones, ¿no es cierto?, conteniendo esta problemática. Y acá tenemos una problemática, bueno, prácticamente acá estamos debajo de una laguna, estamos por debajo de una laguna. Creo que bueno, esas dos problemáticas son de las que charlamos anteriormente, unos ejemplos concretos, y acá, bueno, les muestro rápidamente unas fotografías con presencia de barrido, ¿no?, de agentes oxidantes, bueno, corroen todo el empernado. Acá tenemos estos líquidos, esos barros marrones, también azules, ¿no? Bueno, cobre, hierro, lo que está asociado a esto. Acá tenemos pernos ya un poco fuera de servicio porque al impacto de la piqueta, bueno, del martillo, lo podemos ir quebrando, ¿no? Entonces, por eso, bueno, la opción de estabilización en ese caso fue la instalación de pernos sintéticos, de ser pernos de fibra de vidrio o un producto similar, y para el caso de corto plazo, la malla de poliéster, digamos, como podemos ver. Bien, finalmente, este momento, todas las tareas, ¿no es cierto?, vamos a tomar la ejecución, vamos a ver las patologías que aparecen, las que aparecen, digamos, por una mala praxis, ¿no?, de la operación. En este caso, bueno, es fundamental, tenemos los procedimientos, tenemos el paso a paso, pero en realidad hay que tener un control, una presencia de terreno, realizar el control de terreno efectivo, como para que se cumplan, ¿no? En este caso, bueno, tenemos ejemplos de cuando aplicamos un shockrete con presencia de carga acá, en estas esquinas de la excavación, cómo progresivamente podemos tener impacto, ¿no es cierto?, negativo. Podemos ir teniendo, eso es bueno, este sería un caso parecido, no precisamente, quizá esto es un rebaje de piso, pero eso es lo que yo les digo, ¿no es cierto?, sacamos después del shockrete, limpiamos la carga. Bueno, quedó sin estabilizar ese pedazo, ¿no? Tenemos un perno cuando es inyectado, ¿no es cierto?, bien o no. Quizá un pull test que hagamos en este caso, cuando no está bien lleno el taladro con la lechada en este caso, nos puede dar un resultado positivo, un buen resultado de pull test. Pero verdaderamente no es la realidad, no es la realidad, ¿no es cierto? Nosotros vemos, está todo bien puesto, todo instalado, da un buen pull test, pero si no tenemos garantizado que el taladro, ¿no es cierto?, hizo un buen vínculo, digamos, la armadura con el terreno, no lo tenemos garantizado, no nos sirve, ¿verdad? Muchas veces uno ve algún tipo de pernos, todo muy bonito, pero bueno, en el caso de split set, ¿no es cierto?, quizá uno con la mano puede deslizar, han habido minas donde uno fue y lo sacaba con la mano, pero se veía muy bonito el perno y la malla. Hay indicios, ¿no?, que te dicen que eso no está bien realizado. O por ahí, ¿no es cierto?, un perno tipo suele que no está inflado a la presión que corresponde. Bueno, hay muchas situaciones. Bueno, acá en la instalación de malla, ¿no es cierto?, con pernos,
Acá tenemos una instalación correcta, cómo se va como planchando la malla, se perfora el taladro 1, después mientras tanto se va estirando la malla hacia el 2, se estira hacia el 3 y así vamos avanzando, de manera tal de que la perforación, los bloques, los pedacitos que vayan surgiendo de la perforación puedan, digamos, fluir o drenar, digamos, lateralmente y no se quede la malla cargada. Pero hay muchas veces que están apurados los muchachos y les facilita mucho hacer esta operatoria. Enganchar digamos, perforar el 1, luego perforar el 2, instalar el perno y finalmente perforar el 3. Entonces, con esa vibración queda entrampada toda la carga, digamos que superficial por efecto de la vibración de la perforación. El mismo ejemplo es la figura que tenemos allá, cómo quedaría, ¿no? Usé la misma foto, digamos, ¿no? Más atrás. Y hay veces, peor, ¿no es cierto?, cuando sobre ese material desprendido se ejecuta el shock, ¿no es cierto? Bueno, estamos haciendo un soporte totalmente deficitario. Bueno, para finalizar, digamos, entramos en la última, en un protocolo de responsabilidades. Un protocolo significa un compromiso firmado y aceptado, ¿no? Por eso los dos pilares que tenemos son las observaciones planeadas, ¿no es cierto?, en cualquier sistema de control o de gestión de la seguridad y medio ambiente, y las inspecciones planeadas, ¿no?, con las listas de verificación. Rápidamente avanzo por falta de este tiempo, bueno, pero ustedes ya, eso es básico. Los indicios no lo vamos a ver, pero algo hablamos en cuanto a las grietas o la disminución de la velocidad de penetración de aceros. Pero como ejemplo, lo que firma cada agente después de recibir la charla es mi responsabilidad en la estabilidad del macizo rocoso en la mina o en el lugar o en la excavación o en la operación. Le pongo rápidamente un protocolo, o sea, lo que debe firmar el encargado del paraje, que es el encargado del frente. Bueno, tiene la responsabilidad de detectar cualquier acontecimiento de estabilidad con total responsabilidad. Y en la salida del turno, en vez de salir apurado, digamos, para ver el partido, para ver la familia y todo, se tome la responsabilidad de transmitirle al supervisor para que se le comunique al turno siguiente que está por caer un planchón o porque ha estado sonando o porque ha estado haciendo ruido la excavación. Lo mismo, las visitas del paraje tienen una responsabilidad, el gerente de la mina, el gerente de la operación, que establece las políticas. Bueno, cada uno tiene que tener descripta su responsabilidad. Hemos visto estas tres problemáticas y bueno, quería un poco compartir con ustedes desde el punto de vista minero que sirva, ¿no es cierto?, para las actividades subterráneas que ustedes manejan. Les agradezco mucho la atención.